Hola, soy Laura Montero y este es el mini tutorial Luz, Cámara y Lección. ¿Qué recursos audiovisuales necesitamos conocer para poder mejorar nuestra pedagogía digital? Para eso hemos hecho este mini tutorial. Vamos a hablar de dos recursos muy importantes. Uno, los ángulos y los planos de la cámara y el storytelling. Los planos de cámara nos hablan sobre el espacio que ocupa la figura humana en el encuadre de la cámara. Hay algunos ejemplos que todos hemos visto en las películas, en la televisión, en las noticias. Tenemos, por ejemplo, el primerísimo primer plano, el primer plano, el plano medio corto, el plano americano, el plano entero, el plano general, el plano generalísimo y el plano detalle. Todos estos planos se combinan y por medio de la edición le dan ritmo a las imágenes y a los videos. En lo que concierne a lo que nosotros hacemos, es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque así podemos encontrar cuál es el plano que nos queda mejor. Este es un plano medio corto. En este plano medio corto yo tengo una posibilidad que es mostrar mis manos. Y esto me ayuda mucho a la hora de expresarme. Ha pasado que con esto de la virtualidad, de repente las personas guardan las manos debajo del escritorio o no las utilizan o se la ponen aquí. Y no, podemos mantener esa comunicación que teníamos de forma presencial por medio de nuestras manos y dejándonos el espacio suficiente para poderlas utilizar. Otra cosa importante es la comunicación de la mirada. En el cine, en el audiovisual, en la televisión, la mirada es importantísima. Ahora que estamos trabajando por medio de cámaras, lo que necesitamos es lograr encontrar ese punto en que está la cámara en la computadora y ver hacia allá, como si ahí está, porque ahí está nuestro estudiante, no está acá, no está en los cuadritos donde yo me veo o donde veo a los otros. Este factor espejo que hacen las reuniones puede crear que la mirada se pierda y que yo esté aquí, me peine y no tenga la comunicación que necesito con mis estudiantes. Entonces es clave que podemos encontrar esa cámara y hablar hacia allá. Y también se lo podemos indicar a nuestros estudiantes cuando están exponiendo. Los ángulos de cámara son muy importantes. Estos son algunos de los ángulos. Para lo que concierne a nuestra educación, necesitamos que nuestro ángulo de cámara sea un ángulo que le dé estabilidad a la imagen. Si tenemos un ángulo de picada, por ejemplo, va a ser un poco extraño y también no va a estar colocada bien la cámara para poder sentirnos cómodos con una postura y también nos ayude. O un ángulo en contrapicada, que es desde abajo. Si yo pongo la cámara desde abajo y hablo, también la figura se ve extraña y eso puede distraer a los estudiantes. Entonces tenemos que tener en cuenta los ángulos y los planos. Es algo que podemos manejar nosotros con la computadora y teniendo un tiempo previo para prepararlo. Después, en el cine tenemos varias cosas que se utilizan para comunicar, que son la iluminación, el sonido y la escenografía. Ahora, lo que es la escenografía es el set. Por ejemplo, yo aquí tengo unas notitas y un fondo blanco. Es importante tener fondos neutros para que no distraigan la atención. Nosotros, los seres humanos, somos súper curiosos. Entonces, por medio de la virtualidad, lo que estamos haciendo es que entramos a las casas de los otros. Así que queremos ver qué hay. Y si yo pongo un closet abierto acá, voy a distraer a todo el mundo. Entonces, es importante que yo tenga cosas que puedan ser un elemento ahí también que personalice mi imagen, porque en este momento este encuadre, este plano es mi aula. Entonces, por ejemplo, si yo tengo niños y niñas, yo podría poner los dibujos de estos niños aquí para sentir un poco la cercanía de esa aula. Nosotros podemos crear, así como cuando vemos una película y podemos ver la escenografía y sentir que estamos en ese lugar, nosotros también podemos crear
esta aula en este pedacito que nos toca y transmitírselo a nuestros estudiantes. La iluminación es muy importante también. Por ejemplo, en este momento yo estoy con una iluminación que viene de la ventana hacia acá. No se recomienda sentarse con la ventana atrás porque sería un contraluz y eso hace que nuestra cara no se vea bien, se va a ver una sombra. Se puede poner la ventana también a los lados, pero la luz natural es la mejor luz que hay. En caso de que necesitaran usar luz, podrían utilizar una luz artificial, pero que tenga algún tipo de filtro, algún tipo de lámpara que no la dé tan directo. También pueden tirarla hacia una pared y que esa pared refleje la luz. El sonido también es otra cosa muy importante. Hay estudios que dicen que las personas pueden ver un video que no tenga una muy buena imagen mientras se escuche bien. Pero si se escucha mal, aunque tenga una imagen excelente, la persona pierde la atención. Entonces tenemos que ver cuál es el micrófono que tenemos, cuánto se escucha. Hay micrófonos que se escuchan muy fuerte, hay otros que se escuchan menos. Y también modular nuestro tono de voz. No es lo mismo estar en el aula donde tal vez teníamos que proyectar la voz que aquí, que tenemos casi que el micrófono a la par. Entonces nuestro tono de voz puede bajar y hasta puede llegar a tener un tono más amable. Es importante que nos escuchemos, que nos grabemos, que nos veamos, que perdamos el miedo a vernos y tratemos de sacar lo mejor que tenemos. Estas son herramientas que podemos utilizar y que podemos practicar y que necesitamos hacer antes de comenzar la clase. También podemos crear estructuras, hablar con nuestros estudiantes. Se puede fijar la cámara en el que está hablando cuando expone, cosas que también hagan un orden en esta virtualidad. Recordemos que los estudiantes también están aprendiendo. Ahora, el segundo tema del que quiero hablarles es del storytelling. ¿Cómo contar historias? Este concepto se ha puesto muy de moda, se podría decir, porque el marketing lo ha tomado para vender cosas. Entonces yo cuento historias y así puedo vender algo. ¿Por qué? Porque al ser humano le encanta que le cuenten historias. Por eso el cine y el teatro son tan importantes, porque son artes que cuentan historias. ¿Y por qué no tomar ese recurso para nuestras clases? Aquí, en la virtualidad, podemos preparar nuestros contenidos poniendo un storytelling en medio, una historia que se cuente. Podría, por ejemplo, me pasó con una de mis estudiantes que ella trajo una historia sobre una gotita de agua que era la primera vez que iba a vivir el ciclo del agua y tenía que saltar y no creía en la evaporación, entonces era toda una historia alrededor de esa gotita para aprender el ciclo del agua. Este tipo de historias quedan en la memoria mucho más que cuando la clase es simplemente informativa. Entonces poder dar ese paso es algo que podemos también practicar. Y creo que a todos nos gusta contar y que nos cuenten historias. ¿Qué necesitamos para contar historias también? Poder hacer inflexiones en la voz y cambiar el ritmo, de repente hablar un poco más rápido, subirlo, tenerlo más lento. Y así también podemos captar la atención de los estudiantes. Mantener un mismo tono da una monotonía que puede también cansar. Entonces yo con una historia puedo decir, y entonces esto fue lo que pasó. Ahora, si fueran adolescentes, también podamos usar el storytelling desde otro lugar. Podemos planear objetivos y podemos contar la historia de algo que sucedió en nuestro país o afuera, desde un lugar que sea con una narrativa que nos motive más a escucharlo. En nuestro planeamiento podemos modificar cosas para que nos ayuden a que los chicos se motiven mejor, utilizando estas herramientas audiovisuales que son maravillosas. Las clases sincrónicas están en vivo y tenemos que aprender a vivir con eso. A veces la gente quisiera que todo le saliera perfecto, pero aquí a cada rato se va la internet, sonó el gato. Pero así eran las clases presenciales. Estábamos en una clase presencial y llegaba alguien y se metió un pajarito al aula. Entonces también tenemos que relajarnos y entender que va a haber imprevistos, pero que los podemos manejar con paciencia, con humor y con una buena actitud. Entonces,
llegamos al final de este mini tutorial. Déjenos ahí en estos comentarios qué cosas les gustaría aprender y también qué cosas ustedes, no sé, se les han ocurrido o han hecho que realmente han funcionado. Podemos compartir con otros lo que hemos aprendido sobre pedagogía digital en nuestro hacer.